Bienvenidos a una nueva emisión de Discutamos México. El día de hoy trataremos de discutir, de platicar sobre la bola y la Revolución Mexicana. Para adentrarnos en este tema, tenemos varios invitados, todos ellos académicos de diferentes instituciones de nuestro país. En primer lugar, Gabriela Cano, profesora del Colegio de México. Bienvenida, Gabriela. Rosalía Velázquez, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Bernardo Ibarrola, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos. Gracias. Creo que el tema que nos toca es por demás interesante y tendríamos que recordar para efectos de nuestro auditorio qué es la bola. Este término en las últimas generaciones se ha perdido su significado, la gente no lo reconoce. Sin embargo, hace años era muy frecuente utilizarlo para referirse no solo a la Revolución Mexicana, sino a cualquier revolución que hubiera tenido efecto. De hecho, como todos sabemos, nosotros sabemos bien, el concepto surge en el siglo XIX. Y precisamente el tema de la bola, lo que pasa con toda esta gente que se ve afectada por la revolución precisamente, ha sido tratado sobre todo por novelistas. Tenemos el caso ejemplar de Emilio Rabasa, que incluso en 1888 publicó una novela titulada La bola. Yo tengo aquí una cita precisamente de la bola que me gustaría recordar para enfatizar todo lo que era la bola, porque finalmente la bola era el robo, el incendio, la depredación, las violaciones que sufrían los pacíficos en manos de la gente armada que estaba peleando. Dice Emilio Rabasa: en aquel miserable pueblo que apenas tenía hombres para surcar la tierra en el arado y en el que la alteza de la ciudadanía era desconocida, más que el triunfo del derecho a lauros, tenían sus víctimas llantos y desesperación. Acá se lloraba al padre, amor y sostén de la patria, allá al hijo, esperanza y alimento de padres ancianos, acullá al esposo arrancado del hogar para llevarle a campos de batalla que no tenían siquiera la grandeza trágica, sino la ridiculez caricaturesca de la comedia burda. En esta cita nos habla precisamente Rabasa de las consecuencias de la bola y lo contrapone con la revolución. La revolución es una posibilidad de desarrollo nacional, en cambio la bola es producto de la ignorancia de un país y los confronta como disyuntiva. En este programa hemos decidido abarcar no desde 1910, como tradicionalmente se ha hecho para la revolución, y llegar a 1920, sino referirnos también a movimientos revolucionarios anteriores, a 1906, es decir, la organización de las luchas revolucionarias del Partido Liberal. Rosalía, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cómo nos podrías presentar estos movimientos que ocurrieron entre 1906 y 1910? Mira, Josefina, quien encarna esta lucha previa y que prepara el terreno para 1910 es precisamente el Partido Liberal Mexicano, al frente de Ricardo Flores Magón, personaje poco conocido en el panteón revolucionario, porque no asumió las dotes de un caudillo. Este era un hombre preparado, ¿verdad? Con estudios de derecho, no con la carrera concluida, y con una oposición al sistema de Díaz que data desde 1892. O sea, hay grupos opositores, o sea, mucho tiempo antes de la revolución, no se hace con cronómetro de un día a otro, ¿no? Entonces, van a ser perseguidos. En 1900 fundan un periódico que se llama Regeneración, que va a ser la voz en donde se plasman todas las ideas que quieren que la gente conozcan. Era de un papel muy corriente, 4 hojitas, pero tenía una distribución masiva. Entonces el régimen empieza a sentir temor de estos grupos de jóvenes que, bueno, empiezan a ir a las organizaciones liberales y su tono ya es fuerte, ¿no? Levantan la voz no solo contra la corrupción de las instituciones jurídicas, sino también contra el sistema político de Díaz. Son los únicos que se atreven a decir la voz Porfirio Díaz. Desde luego se ganaron su enemistad para toda la vida. Hombre. Así es. ¿No?
Bueno, pero en estas circunstancias, lo que nos explicas, parecería que tanto estas rebeliones o estas revoluciones organizadas en 1906, 1908, 1910, por parte de los liberales y el movimiento maderista, difieren de alguna manera de esta idea de la que estamos hablando de la bola. Es decir, pareciera que son revoluciones articuladas bajo principios mucho más claros que implica una participación ciudadana. ¿De qué manera estaría planteado esto en estos movimientos? Mira, sí hubo un grupo consciente en la revolución y por lo tanto lo distinguen de la bola de una masa informe, fueron precisamente los brotes revolucionarios de los magonistas, que sabían a dónde ir. En 1908 se dan varios movimientos en la frontera del país. En la frontera tiene que ser porque el magonismo, después de 1904, se refugia en los Estados Unidos. Y entonces, El Paso, Texas, la ciudad de Los Ángeles, ciudades importantes mineras de Arizona, van a ser foco de irradiación de las ideas magonistas y, bueno, se van a establecer los contactos con los hombres de la frontera. Hombres, hablas de hombres. Pero bueno, parece que también hubo mujeres. Sí, hubo mujeres. Las mujeres estuvieron militando en las plazas, ¿verdad? Domingo a domingo se vendía Regeneración, las mujeres se subían a un templete y daban sus discursos, al igual que los hombres. Entonces, había ya para 1906-07 una efervescencia en todo lo que es la frontera. Recordemos que trabajaban muchos mexicanos. Claro. ¿No? Era una frontera porosa, ¿no? Sí, sí. La presencia, hoy les llamaríamos chicanos y mexicanos, ¿verdad? Que conviven y están además organizados, porque es un momento de muchos ideales. Es el momento en que el socialismo estadounidense está en su esplendor. Se le llaman los años dorados de la izquierda norteamericana. Entonces, pues los de la IWW, Industrial Workers of the World, están apoyándolos, dan dinero, compran postales. O sea, es un apoyo de base. Para 1908, creen que el terreno está preparado. Ricardo escribe en Regeneración hay que derramar sangre, pero no para deponer a un tirano, sino para modificar todo un sistema. Tenía muy claro que era lo que quería de la revolución, ¿no? ¿Y quiénes van a formar parte de ese movimiento? Que son grupos pequeños, ¿no? El más grande que se llegó a formar fue en Río Grande, con Prisciliano Silva a la cabeza, eran 200 hombres, pero a veces eran 20, 30. Pero lo peor del asunto para los magonistas es que el gobierno sabía todo lo que iban a hacer. El sistema de espionaje de Porfirio Díaz era apoyado por el sistema de espionaje de Estados Unidos. Y bueno, aunque estaban en la cárcel los líderes, desde ahí sacaban los planes, ¿no? Las mujeres hacían esta labor de inteligencia y medio distraían a los celadores, y la otra en las faldas se metía los papeles, y luego llegaban por correspondencia, decir cómo se va a hacer el movimiento, en dónde es, quién va a estar a la cabeza. A ver, de estas cosas que has mencionado hay varios problemas que son interesantes. Yo creo que por un lado tendríamos que señalar que la revolución tiene unas características hasta 1913, los ejércitos, estamos hablando de ejércitos pequeños, aunque el maderista es mucho más grande que el magonista, de cualquier manera estamos hablando de contingentes mucho más reducidos, y además Madero es una revolución rápida. Y que ya hablamos de contingentes muchísimo más grandes cuando estamos pensando de 1913 a 1917. Es cuando reconocemos, o el público reconoce con mucha facilidad, la parte épica de la revolución, ¿no? Estos grandes contingentes luchando. Pero tú has hablado también de las mujeres, la participación de las mujeres. Gabriela, en ese sentido, ¿tú nos podrías platicar un poco más sobre esa participación femenina? Sí, por supuesto. Y diferenciándola entre los diferentes grupos? Por supuesto que sí, es un tema que me interesa muchísimo, del que me encanta platicar, pero también me quedé pensando en esta diferencia entre la revolución como algo
un proyecto político, sistemático, racional, y la bola como la sin razón, como todas estas personas que se unen a un movimiento sin saber muy bien por qué, pues nada más por miedo, por ganas de aventura, porque se abren oportunidades. Creo que la Revolución Mexicana, a veces en el relato de la historia oficial o también en la historia académica, ha perdido de vista que la revolución fue destrucción, desolación, muertos, heridos, mutilados, sufrimientos. Fue una guerra civil. ¿Qué es la bola? Me quedé pensando en esta diferencia entre la revolución como algo, un proyecto político, sistemático, racional, y la bola como la sin razón. No sé si se pueda separar de manera tan tajante la revolución racional y sistemática de la bola irracional, espontánea. Creo que siempre se están comunicando. Y que sí, me da mucho gusto estar en este programa de La Bola porque nos permite ver lo que se llama la historia desde abajo, la revolución vista desde los participantes que no tuvieron un lugar en la historia, que su nombre no se recuerda, sino que permanecen en el anonimato. Y efectivamente eso pasa para la mayor parte de las mujeres. De hecho, si hacemos una revisión de nombres de revolucionarias destacadas, pues nos cuesta trabajo llegar a algún nombre y bueno, finalmente podemos llegar a Hermila Galindo, por ejemplo. Claro. Pero lo que más pesa en nuestra actual visión de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana es la soldadera que se está asomando del tren. A veces se le llama Adelita. Me parece interesante contextualizar esta imagen y lo que implica sobre nuestra visión de las mujeres en la Revolución Mexicana, para después hablar de esta participación y su diversidad social y regional. La foto de la Adelita que se está así asomando del tren con cara de asustada. Es muy conocida. Se publicó inicialmente la historia de la Revolución Mexicana de Casasola en varios volúmenes. Antes había aparecido en la prensa, pero ahí es, digamos, donde ya se consolidó como parte de la memoria de la Revolución Mexicana. Es una mujer de sectores populares a la que no identificamos por nombre ni apellido, de la que podría estar casi en cualquier parte del país y que está con el tren, que es también como emblema de la Revolución Mexicana. Es una mujer con rasgos de feminidad. El vestido la falda larga está rasgada, ya está un poquito manchada, pero no deja de tener un drapeado elegante. Y esta se ha vuelto ya como la referencia obligada. El pie de foto de Casasola era la Adelita y soldadera que recorrió a lo largo y ancho del país. Esto, si bien, sí nos habla de las mujeres que estuvieron codo con los ejércitos revolucionarios de todas las facciones, también nos oscurece la diversidad de participación de las mujeres. Nada más como detalle muy interesante, recientemente los especialistas en historia de fotografía han identificado dónde se tomó esta foto. La foto se tomó muy probablemente en la estación de Buenavista hacia principios de 1912. Podemos suponer que el tren era un tren de mujeres cocineras. Una de las labores muy importantes que hicieron las mujeres era proveer de alimentación a los ejércitos. Traen canastas y el fotógrafo se identificó es Jerónimo Hernández y posiblemente estaban las órdenes de Victoriano Huerta
cuando por órdenes de Madero fue a combatir al norte a Pascual Orozco. Entonces, bueno, eso es lo que podemos identificar. Sí tiene una ubicación histórica en el tiempo y a partir del relato, digamos, retórico de la Revolución Mexicana se volvió en representativa de las mujeres en la Revolución Mexicana y con esto se invisibilizó a las mujeres que participaron, ya sea como cocineras, como ella misma, pero aquí tampoco queda claro que es una cocinera porque en realidad no está haciendo nada, nada más está mirando, está siendo testigo de lo que sucede. Y es que en la representación plástica y artística de la Revolución, las mujeres sí tienen cierta presencia, siempre como testigos mudos, pasivos, no como participantes. Cuando efectivamente las mujeres participaron de distintas maneras. Una que últimamente me ha interesado muchísimo, que es la atención a los heridos de guerra. Las mujeres desempeñaron las indispensables tareas de curación y acompañamiento a las víctimas de la batalla, a los que recibían balazos, a los que perdían un miembro, a los que estaban a punto de morir y simplemente los acompañaban. Antes de que siguieras comentándonos más sobre esto de la destrucción y la participación de las mujeres en las labores sanitarias y otras, me gustaría que Bernardo nos hablara un poco de los ejércitos, para que fuéramos completando el panorama. Sí, no, porque además se va completando muy claramente. Lo que decía Rosalía es que de repente ocurre algo, suponemos que a partir de 1911, lo que usted decía hace un ratito, no es lo mismo la idea, los proyectos revolucionarios a finales del Porfiriato que al arranque, en 11, en Ciudad Juárez, que tenemos pues la primera gran operación militar. Comenzamos a ver que la revolución o esta idea de revolución como cambio político, social, económico, pero a fin de cuentas como cambio organizado, esta idea de base, vamos a hacer la revolución para avanzar, para estar mejor, pues está convirtiendo en la guerra. Y lo que luego se va a llamar la bola es la guerra. Y la guerra civil, tiene eso. Tiene heridos, tiene muertos y tiene un montón de cosas para las cuales el país no está preparado. El gobierno primero porfirista y luego los gobiernos federales, el de Madero, luego el de Huerta, en realidad no están preparados como son estos servicios. Lo que cuenta Gabriela es fenomenal, esta imagen de esta mujer en Buenavista. Pues sí, se trata de los servicios logísticos de un ejército, que tienen que comenzar a pensar en la comida de los soldados, en sus abastecimientos, luego en los servicios de sanidad que no existen, que están montando en ese momento y que se van haciendo muy rápidamente. Conforme las operaciones se van complicando, primero, bueno, Madero consigue la victoria con relativa facilidad, no consigue estabilizar el país, al contrario, parece que la revolución civilizada, ordenada, liberal, moderada no funciona. Se suelta todo, se va todo fuera de control. El fenómeno de la guerra comienza a masificarse y comienza a marcar todo lo demás. Un par de datos chiquititos solamente para tener idea lo que decíamos al principio. Se trata de una guerra civil. La revolución es una guerra civil de proporciones inéditas en la historia del país. Nunca antes hubo tal violencia proporcionalmente respecto de la población. Dos datos. Entre 1914 y 1918, la población francesa en la guerra, en la Gran Guerra, en la peor experiencia bélica de la historia de Francia, perdieron 10% de su población. Se calcula que en México ocurrió lo mismo. Es decir, de una población, no vamos a discutir sobre cifras, de 15 millones, digamos. 1910, 15 millones de habitantes. Así es. Estamos hablando de una pérdida de 1,5 millones de personas. Es decir, 10%. Otro dato, también con Francia. Recalquemos el asunto. En ese 1,5 millones estamos contando los que murieron, los que fueron heridos y luego murieron, los que se fueron de México. Por supuesto. Tenemos que recordar que mucha gente sale precisamente por la forma en que se afecta su vida por la revolución. Así los que no nacieron. Yo quiero decir una cosa. Sí. O sea, sí empezamos con esta destrucción, con la desolación de la guerra, que no puedo subrayarla lo suficiente. No, así es. Pero también la guerra y los desplazamientos forzados
abren oportunidades. Así Digamos que es la otra cara también de la bola, sin que entremos a las leyes y a la racionalidad. La bola abre esperanzas. Abre esperanzas y abre oportunidades. En el caso de las mujeres, llega a ser la manera de salirse de situaciones domésticas insoportables y sin ser tan dramáticos. También es una oportunidad de ir a conocer mundo. El país está viviendo procesos de cambio, de modernización, como el ferrocarril, como la industrialización, y el que entren los ejércitos, exista el temor de que las muchachas puedan ser violadas, es algo muy real. Las mujeres efectivamente en las guerras son víctimas de la violencia sexual porque se exacerban valores de la virilidad. De hecho, a la Revolución Mexicana se le conoce como la productora del machismo y a México se le reconoce como el país donde el macho es pues un producto nacional. Yo pienso, por ejemplo, en un tema que me parece fascinante de la Revolución Mexicana y de la bola, si bien no es representativo, que es el caso de las mujeres que decidieron tomar un atuendo masculino, que decidieron vestirse de hombres. Las mujeres efectivamente en las guerras son víctimas de la violencia sexual porque se exacerban valores de la virilidad. De hecho, a la Revolución Mexicana se le conoce como la productora del machismo y a México se le reconoce como el país donde el macho es pues un producto nacional. Yo pienso, por ejemplo, en un tema que me parece fascinante de la Revolución Mexicana y de la bola, si bien no es representativo, que es el caso de las mujeres que decidieron tomar un atuendo masculino, que decidieron vestirse de hombres. Las razones pueden ser muy variadas, desde una incomodidad con su identidad de género hasta una manera de protegerse de la seducción masculina y de la violencia sexual. Si no me reconocen, si piensan que soy una de ellos, pues estoy a salvo. También es la oportunidad de estar donde está la acción, donde se toman las decisiones. Porque sí, en la bola también al exacerbarse el machismo, se exacerban los roles tradicionales de género. Las mujeres en la cocina atendiendo a los enfermos. Entonces, para estar en las decisiones, para estar prestando servicios a la causa, para estar donde está la acción, pues sí, los hombres la tienen. Pero esta actividad femenina fácil. en proporciones diferentes. Es decir, encontraríamos a la mujer más presente en las tareas logísticas de las que hablaba Bernardo, que en las de toma de decisiones. Por supuesto, ¿no? pero sí lo menciono porque si no nos quedamos con una idea de las mujeres como víctimas y de la revolución solo como destrucción. Por supuesto, el 15% de la población, la destrucción es enorme y por ahí empezaba, pero también hay oportunidades. Hay oportunidades, digo, las mujeres que se vistieron de hombre, yo tengo identificadas a 10. Cuantitativamente no es nada, pero cualitativamente sí es significativo. Y muchas jóvenes, pienso por ejemplo en Hermila Galindo, que tuvo la posibilidad ella sí no es de la bola, ella se fascina con las ideas de democracia. ¿En qué medida todos estos procesos que estás mencionando y que tienes evidentemente razón, fueron exaltados o puestos, digamos, acelerados por la revolución? ¿O bien estaban llevándose a cabo, se estaban desarrollando y la revolución solamente lo hizo más evidentes? Entiendo que hay movilidad social, entiendo que la gente se mueve. Lo que no nos hemos preguntado, más allá de lo que pueden conocer porque los trepan a un tren y los mandan de Ciudad de México a Chihuahua, es si lo hacen voluntariamente o no lo hacen voluntariamente. Bernardo, ¿tú nos podrías hablar sobre la integración de estos ejércitos? ¿Cómo se realiza la integración? Yo sigo con los novelistas, con los narradores. Francisco Urquizo nos narra en Tropa Vieja la leva. Pareciera que siempre adjudicamos esta terrible actividad de la leva al Ejército Federal. Entonces, nosotros tenemos un Ejército Federal
hasta 1914, y unos ejércitos revolucionarios Así que se es. levantan contra ese ejército y están combatiendo. Así Y es. siempre la maldad está de parte del ejército federal. La leva no era un recurso de los otros grupos. La leva sí era a ver, prácticamente el único recurso que había para tener soldados. Hay que partir de un principio muy simple. A las personas normales no les gusta ir a matar ni a que las maten. Eso es un mito. Y estas imágenes de la leva como parte de un mecanismo del ejército federal, claro que era parte del... ¿Qué es la leva? La leva es el mecanismo por el cual una fuerza militar Sí. convierte a las personas que tiene delante en soldados, de buen grado o a la fuerza. El resultado es evidente. ¿Quiénes se convertían en soldados? Los que no podían defenderse. Es decir, se convertían en soldados los que no podían huir, los que no tenían recursos para para sobornar a alguien, Así y es. eran pues casi siempre los más pobres, los menos capacitados para defenderse, en las zonas, digamos, de mayor presencia mestiza e indígena, los que no hablaban español y no podían ni siquiera responderle al juez. Con ellos, con los hombres, van las mujeres. Así Y es. entonces a ellas no las levan, pero se las lleva la leva. Y esto va ocurriendo a lo largo de todo el siglo XIX mexicano. Bueno, una de las cosas que dice uno de los personajes de Tropa Vieja, precisamente, cuando ya lo han incorporado a la leva, es que tienen que buscarse unas mujeres Claro, para que hagan que los los puedan trabajos. atender. Claro. ¿no? Para que los puedan atender. Tiene que ver con la eso. imagen de los... Y con lo que decían hace un momentito, esa noticia fenomenal sobre la imagen en el tren, yo insisto, porque la imagen de esta mujer es la de la revolucionaria. Bueno, pues resulta que es un cuerpo del elemento logístico del ejército huertista, es decir, que es federal. Sí. Bueno, ese es un elemento central, de la misma forma que la leva, como Sí. mecanismo, pues es federal, pero también es revolucionario. Ahora, ya que estamos en las novelas y el siglo Sí. XIX, pues sí, desde Heriberto Frías con Tomochic, desde ahí aparecen las soldaderas. Ahora, que si bien sí son indispensables para lavar ropa, para cocinar, para ser espías, como hace un momento mencionaba Rosalía, pero también son algo que obstaculiza La marcha del la ejército, movilidad. claro. De hecho, Villa determina que en las grandes batallas las mujeres, los perros, las ollas, todo eso que venían ellas cargando se queden atrás. Y tiene que ver con los volúmenes. Aquí la clave Así son es, los volúmenes. los volúmenes. Es decir, no es lo mismo la guerrilla, Sí, como fue la de Claro. en un rinconcito del estado de Morelos, por pensar en los zapatistas. Nuevamente, ¿qué es una guerrilla? ¿Cómo podríamos diferenciar la guerrilla del ejército de línea? En primer lugar, tiene que ver con el tamaño. Ajá. Para el caso de la revolución. Los objetivos son más o menos los mismos. Así es. Tirar al mal gobierno, quitar al gobernador, derrocar o quitar el control al jefe o al cacique de la zona. El punto y la clave son, ¿y a partir de qué recursos? ¿Con qué recursos? Pues si somos 20, lo que hacemos es bajar, pegar, subir. En la noche. Corriendo y nos tomamos. vamos. Agarramos armas, Que sabemos pegamos. que es una técnica muy utilizada por los zapatistas. Así es. Y que en ese caso no es necesario llevar mujeres. No. Las mujeres están en donde están los cuarteles. Claro, pero cuando hay que marchar a tomar Zacatecas, Así es. las cosas ya son O distintas. cuando hay que llevar armas clandestinamente. Claro. Hay Es lo historias que hacen las mujeres zapatistas muchísimo. conmovedoras de mujeres que hacían el recorrido a pie de Cuautla a la Ciudad de México o inclusive de Cuautla a San Antonio a llevar información caminando sin ser descubiertas, llevando mensajes como también lo hacían las mujeres magonistas en los dobladillos de las faldas, ¿no? o que había que ir a traer abasto a Guerrero, pues sí me voy desde la Jusco rodeando para llegar a la Tierra Caliente, esquivando los ejércitos federales y poniendo su vida en riesgo, desde luego con una sangre fría, pues propia de la guerra. Claro, lo que estaríamos percibiendo es que de alguna manera o de otra, ya sea participando en los ejércitos revolucionarios o dentro de la sociedad que se mantiene al margen, todos tienen que ver con la revolución y los afecta de una u otra manera. Precisamente creo que algo que hemos ido avanzando, espero que estén de acuerdo conmigo, es en esta relación de la bola y la revolución mexicana. Es decir, mientras que los literatos insistieron en que la bola era una cosa y la revolución era otra, fundamentalmente el propio Mariano Azuela con los de abajo, de esta gente de la que estamos hablando, de los sin nombre, como él los llamó los de abajo,
y que presenta una visión desencantada de la revolución. Es la bola que destruye, pero no es la revolución que construye. Mientras que los literatos insistieron en que la bola era una cosa y la revolución era otra, fundamentalmente el propio Mariano Azuela con Los de Abajo, y que presenta una visión desencantada de la revolución. Es la bola que destruye, pero no es la revolución que construye. Y es una mirada crítica de la revolución. Sin embargo, acá nosotros estamos viendo que es una mirada crítica de la revolución que sí menciona la presencia de las mujeres, sí, y lo hace dentro del binomio típico de la santa y la prostituta, sí, Camila y la pintada. Esto sucede en prácticamente todos los relatos sobre la Revolución Mexicana, sean plásticos, sean literarios, no se sale del estereotipo. Diego Rivera pues la presenta a la madre tierra, la maestra madre, Frida Kahlo repartiendo fusiles, no empuñando las armas. Siempre está aquí esta visión estereotipada de las mujeres y por eso nos resulta tan difícil encontrar esta complejidad de la presencia de las mujeres, que si la revolución fue la movilización militar más importante que se dio en México hasta entonces, pues la revolución también fue la movilización más importante de mujeres de las distintas clases sociales, movilización geográfica y movilización social, porque permitió entrar en contacto con personas con las que normalmente no se estaba en contacto. Si uno vivía en un poblado en el norte o en el centro, no sabía qué estaba pasando en el sureste, ¿no? Ni cómo eran las personas, ni cuáles eran sus costumbres, ni estaba bajo la vigilancia del padre o del hermano, y es así como se abrían estos espacios, estas rupturas que constituyen pues toda una materia de una historia desde abajo, ¿no? De esta historia de la bola que estamos comentando aquí. Estaba yo acordando de la novela de Elena Poniatowska, que finalmente está basada en una entrevista que le hizo a una mujer que lavaba ropa en unas azoteas en Tlatelolco. Hasta no verte, Jesús mío, sí. Entonces, el personaje, con el nombre ficticio, es Palancares. Se me acaba de ir en este momento. Jesús Palancares. Entonces, ella relata cómo de niña entra a la revolución y bueno, pues está en Oaxaca y cómo llega a recorrer toda la República hasta el 17, ¿verdad? En donde llega a la Ciudad de México y ya decide apartarse del movimiento revolucionario porque quiere hablar con Carranza para que le den su dinero de viuda, ¿no? Y a Carranza no le importaban las viudas, diferente a Villa, ¿no? Que sentía profunda simpatía por ellas. Pero bueno, este desplazamiento de recorrer toda la República la modifica. O sea, la revolución la revoluciona. ¿Verdad? Entonces, es un proceso muy interesante. Sí, ese es un testimonio de un caso, como pueden haber muchísimas historias más. Bueno, y en este sentido nos está hablando de una mujer viuda, es decir, su hombre muere en la revolución. Pero tú nos hablabas hace unos minutos sobre las mujeres que se visten de hombres para poder combatir, para poder luchar. Pues sí, este es un aspecto de la revolución que ahora resulta muy novedoso, muy interesante. Incluso la propia Jesús Palancares, que es un nombre ficticio, en algún momento también cuenta cómo ella se puso los pantalones durante la etapa armada de la revolución. Hay otros casos, uno que yo he estudiado muy de cerca, que es el caso de Amelio Robles, una joven de Guerrero que adoptó la identidad masculina y terminada la etapa armada de la revolución, la conservó. Aquí creo que este es un caso, sí, único y excepcional, donde se trata
de encontrar oportunidades, de cambiar mucho aquí, en darse el cambio de fondo, de identidad que se deseaba y que se conserva a lo largo de toda su vida, y que incluso obtiene el reconocimiento de las autoridades militares como veterano de la revolución en masculino. Pero si se trata de una de las tantas historias que son parte de la historia múltiple y variada de la bola. Lo que podríamos pensar es que este vestirse de hombre, adoptar actitudes masculinas, saber montar a caballo, saber disparar, poder controlar hombres a su mando, era algo que era aceptado por los otros hombres, o había resistencia a En el estas caso figuras. de Robles, yo creo que hay una solidaridad masculina, porque Robles emula las cualidades masculinas de la guerra. Es el más macho entre los machos, es valiente, bebedor y mujeriego. Y Así pues es. está ahí viendo a los muertos, recogiendo al hermano caído, viendo a los mutilados, y forma estrechas ligas de solidaridad con compañeros zapatistas que después se integran en el Estado postrevolucionario y que le dan la protección. No todo mundo aceptaba la identidad el cambio de identidad de género de Robles, incluso lo tenía que defender con las armas, pero sí tuvo el apoyo del gobernador de Guerrero y del gobernador de Tendremos el caso Morelos de en algún mujeres que momento. se vistieron de hombre para combatir y después volvieron La coronela Rosa Bobadilla, por Exacto. ejemplo, este es un caso de también una mujer zapatista, Rosa Bobadilla, viuda de Casas, que recibió el grado al morir su marido, y que era muy aguerrida. Ella actuó en el Estado de México, era muy temida en la zona de la Jusco, y terminada la revolución también se integró a las organizaciones corporativas postrevolucionarias, pero adoptó su rol social femenino tradicional como madre y abuela. Sí hay son distintos los casos. En uno es algo pragmático, estratégico, como en el caso de la coronela Rosa Bobadilla. Bueno, yo quisiera volver al tema del magonismo, de alguna manera, Rosalía, porque me parece que a donde hemos ido llevando esta plática, esta conversación, es a ver que no está tan separada la bola de la revolución, es decir, no son opciones, no es disyuntiva, ¿no? La influencia del magonismo, precisamente como un modelo de una revolución perfectamente delimitada, programática, con toda claridad y con principios muy claros, ¿qué influencia tuvo en la revolución, en el proceso revolucionario, integrado por estos múltiples movimientos de los que hemos hablado y de que los que se ha hablado en otros programas anteriores? Podríamos hacer un ABC, ¿no? Un punto importante es que, como había estado hablando desde mucho tiempo antes de la posibilidad de la revolución, el llamado de Madero ya llegó a voces en que, bueno, pues sí, es el momento, ¿no? Y bueno, y desde luego no todos se pararon en el 20 de noviembre a tomar las armas, ¿no? Pero se va corriendo la voz y se animan. O sea, el terreno había sido abonado y en distintos lugares del país. Por otro lado, y que para mí es lo más importante, porque militarmente pues toman la Baja California un tiempo, pero bueno, van a ser derrotados por el mismo Madero. En las ideas, ¿no? Básicamente. El peso va a ser la Constitución del 17. Jornadas de 8 horas. Toda la problemática laboral está presente. Es decir, todo este programa que tienen los lo social liberales que tiene la Constitución del 17 se debe al ideario magonista, ¿no? Hay una presencia fuerte en donde nos estaría hablando de esos principios revolucionarios que se tomaron y se difundieron de diferente manera entre los diferentes grupos. Ese sería el gran significado, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo de programa. Creo que es oportuno ir llegando a algunas conclusiones. Creo que sería pertinente que entráramos al tema
de cierre, bola o revolución mexicana. Desde tu perspectiva de la historia militar, que es lo que trabajas, Bernardo, ¿tú qué nos podrías decir? Y de la política y de la social, bola y revolución mexicana. Habría que trabajar más la bola, tal vez quitárselas a los literatos y comenzar a trabajarlas sistemáticamente, porque tiene que ver con la participación de la gente que no pudo expresarse de manera permanente. Los soldados, la gente que se fue a la bola, la gente que fue elevada, en su mayoría, en su inmensa mayoría, no sabía escribir y no pudo dejar testimonio de lo que le pasó, pero le pasaron muchas cosas. Los soldados, la gente que se fue a la bola, la gente que fue elevada, en su mayoría, en su inmensa mayoría, no sabía escribir y no pudo dejar testimonio de lo que le pasó, pero le pasaron muchas cosas. Y entonces creo que esos fenómenos, ese fenómeno que es, pues a fin de cuentas, la guerra civil, comenzó en 10, 11, se fue aplacando hasta 20, tal vez 24, dependería a qué nos referimos, tal vez hasta la guerra cristera, pero es un fenómeno que se puede explicar y que se puede entender por sí mismo, que tiene sus lógicas. La bola, la guerra civil, tiene sus lógicas. Y, como usted decía hace un momentito, se van, digamos, encimando con los procesos revolucionarios, ideológicos, políticos, pero no son los mismos. La revolución participa de la bola, pero es otra cosa. Y una vez que el proceso armado o la parte armada se va aplacando, la otra continúa, tanto en el discurso como en los hechos. Muy bien. Rosalía, insistiendo en este problema, en esta cuestión, la Revolución Mexicana como un proceso integrador de los diferentes movimientos, no como un proceso único, sino el que integra los diferentes movimientos que se realizan. ¿Tú qué opinarías? Porque de partida la revolución son muchas revoluciones mexicanas, ¿no? Y entonces eso le hace mucho ruido a la gente cuando los historiadores lo decimos. Nosotros consideramos, en esto creo que no hay diferencias de opinión, no podemos discutirlo, está como muy claro, arraigado y claro para nosotros que se trata de diferentes revoluciones que plantearon proyectos diferentes de país y de solución de diferentes problemas y que le hemos denominado como nombre propio Revolución Mexicana. Sí, bueno, yo para distinguirlo diría entre aquellos la bola, entre aquellos que entran por lo que decía Mariano Azuela, el vendaval de la revolución. Los jala y difícil, les cuesta trabajo regresar al punto de donde salieron. Se han transformado en el movimiento. Y cuando hablamos de revolución, ya es este proceso intelectual, epistemológico, que decimos, bueno, tratamos de unificar todas esas diferencias, ¿no? Y entonces revolución sería la conciencia de un proyecto de nación. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál era ese proyecto de nación ante el mosaico que se nos da de los movimientos armados? Pero coincidiría yo, como dice Bernardo, hay bola y ya hay revolución, y como diría Luis Cabrera, las revoluciones no se hacen con flores. Luis Cabrera, uno de los más importantes ideólogos de la Revolución Mexicana. Las revoluciones no se hacen con flores, y la revolución es la revolución. Claro. ¿No? Implica la bola. Claro. Que implica la bola, precisamente. Desde tu perspectiva, Para ¿qué mí implica mucho más el asunto de las mujeres? La revolución y la bola son dos caras de la misma moneda, están conectadas, no se les puede separar. Hemos platicado aquí de la bola como destrucción y también oportunidad, y ya que estamos con las citas de los literarios, pues sí, es que la bola fue la fiesta de las balas, donde una bala perdida podía acabar con todo, con una persona, con una familia, con una casa, con un patrimonio, pero también pudo ser una fiesta en algunos momentos. Para las mujeres que encontraron nuevas oportunidades en otros lugares. No perdamos de vista que la Revolución Mexicana, ya entendida de una manera más amplia, ofreció una legislación, un marco legal muy importante, muy avanzado para su época, para las mujeres. Entre 1915, que se expide la Ley de Relaciones Familiares, y 1931,
que se da la Ley Federal del Trabajo, tenemos una serie de cambios legales que sí le dan cosas a las mujeres que no tenían. Le dan, por ejemplo, en la legislación civil, la patria potestad compartida, el derecho a ser propietarias y a decidir sobre sus propiedades. Se conservan algunas especificaciones del Código Civil anterior, como que las mujeres, y esto está presente hasta 1975, las mujeres tienen que tener el permiso por escrito, si es necesario, de sus maridos para poder trabajar en un empleo remunerado. El sufragio tarda mucho en México, pero con todas estas limitaciones, sí, la revolución también es de avanzada para las mujeres, como lo es para los trabajadores. No estoy segura que eso venga de los Flores Magón, debo decirlo, Rosalía, y aquí ya podemos empezar. Pero no vamos a poder discutirlo, no vamos a poderlo discutir porque se nos acabó el tiempo. Creo que con esta charla en torno a la bola y la revolución hemos coincidido en esta charla en que hay destrucción, hay violencia, hay transformación de la sociedad mexicana que en muchos casos puede ser para mal, pero en la mayoría, debido a los principios y a las nuevas transformaciones y modernizaciones que se llevan a cabo, resultan para bien de esta sociedad. Bien, con esto concluimos. Gabriela Cano, profesora del Colegio de México, te agradezco tu participación. Mucho gusto estar con ustedes. Lo mismo a ti, Rosalía Velázquez, profesora de la FESA Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Bernardo Ibarrola, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los invitamos a que sigan viendo los siguientes programas de la serie Discutamos México. Muchas gracias. La convención es básicamente la suma, la alianza entre villistas y zapatistas. Y en realidad, no los integrantes de esta Suprema Convención Revolucionaria y demás, ninguno es electo. Esta convención, para ser una asamblea nacional auténticamente representativa, tiene que integrar a los zapatistas a ella. Y es que en Chihuahua está en marcha un proyecto de revolución social que Carranza no quiere.